En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les corresponde seguir y ojalá terminar el proyecto de ley sobre FinTech, que ha sido de tramitación larga, pero no tan larga, muy interesante. Creo que hemos tratado de hacer un esfuerzo grande por generar un texto robusto para los desafíos que tiene esta nueva institucionalidad. Quiero saludar en primer lugar, y para efecto del acta, están presentes el Ministerio de Hacienda, la subsecretaria doña Claudia Sangüesa, el asesor de coordinación de mercado de capitales don Tomás Pintor, la coordinadora legislativa Consuelo Fernández. Y por parte, además está no. Y de la Comisión por el Mercado Financiero está la comisionada Bernardita Piedrabuena, presencialmente, don Kevin Cowen, que nos ha traicionado por primera vez de un punto de vista virtual, el director general de Regulación Prudencial, don Luis Figueroa, y el director general de Regulación de Conducta de Mercado, don Patricio Valenzuela. Todo esto para efecto del acta, y están los miembros de la comisión. Corresponde, tal como yo me comprometí, yo los compromisos los voy a cumplir, como siempre, vamos a abocarnos a resolver lo que nos falta respecto de esta tramitación, y yo sugiero el siguiente sistema de tramitación, porque la verdad es que recordemos que se abrió un plazo de indicaciones, que fue breve plazo de indicaciones, básicamente porque estábamos obligados para dar curso de indicación del Ejecutivo, que efectivamente había sido solicitada por los parlamentarios, pero requería para efectos patrocinio un plazo de indicaciones. Dentro de ese plazo se presentó la indicación del Ejecutivo y también ingresaron otras indicaciones, básicamente del senador Piu, dentro del reglamento y dentro de la fórmula que habíamos discutido. Entonces, la idea es resolver en esta sesión todas y cada una de las indicaciones planteadas. Para este efecto, yo le sugiero el siguiente sistema de trámite. Primero, resolver un tema que nos quedó no pendiente, sino que de raciocinio, respecto a un cambio del artículo 15, en la indicación 15, entiendo que tiene que ver con el tema tributario. Después veríamos la indicación del Ejecutivo, que respecto del tema que requería patrocinio, y después nos abocaríamos a los planteamientos que hace el senador Piu respecto de diversos temas, digamos, para darle curso a los autos. Así que, si les parece, procederíamos de esa forma para darle un poquito más de sistema y de rigurosidad a la discusión. Yo creo que vamos a tratar de hacerlo rápido, además, porque efectivamente algunos senadores tienen otras comisiones en no mucho rato más, entonces la idea es tratar de ir despachando. Secretaria. Presidente, el Ejecutivo, en la última sesión que celebró la Comisión,
acompañó una última propuesta respecto de la indicación número 15, que es al artículo 8º. Y entonces, que la tienen los senadores en sus carpetas. Y entonces el texto que proponen es el siguiente. Finalmente, las entidades que presten los servicios regulados en el artículo 2 de esta ley deberán informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos sobre los saldos de los instrumentos financieros definidos en el artículo 3 de esta ley que mantengan en custodia a sus clientes y de las transacciones que por su intermedio realizaron respecto a dichos instrumentos para la aplicación del impuesto a la renta, impuesto adicional, impuesto al valor agregado y o impuesto de timbres y estampillas u otros impuestos que correspondan en la forma y plazo que éste determine mediante resolución. A ver, esto es una larga discusión que hemos tenido. Esto es un articulado que busca resolver algunas de las inquietudes. Yo, más allá que pienso, digamos, de que esto va más allá de las ideas matrices, pero como todas cosas son discutibles, en ánimo de tratar de ir resolviendo los temas, quiero entender bien, se planteó la otra vez, pero que básicamente esto tiene que ver con un tipo específico, digamos, que básicamente tiene que ver con los criptoactivos y con los derivados, digamos, que son, como es un tipo de instrumento que no estaba regulado anteriormente. A propósito de aquello se piden estos datos. Quiero saber exactamente el alcance para efecto de su votación y su aprobación. No sé si la subsecretaria o don Tomás quiere dar una explicación respecto a esto. Ya. Entonces, esta es la indicación 15 al artículo 8 y la idea es poner una obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos sobre transacciones. Por eso la nueva redacción, ¿cierto? Bien acotada, ¿cierto? Sobre los saldos de los instrumentos financieros definidos por el artículo 3 de esta ley, que además se mantengan en custodia de sus clientes y, eso por una parte, son los saldos referidos a los instrumentos definidos en el artículo 3 y transacciones que se realizaron de dichos instrumentos. ¿Sí? Esa es simplemente una indicación que ya existe en otros espacios económicos, como por ejemplo en otras actividades análogas, como por ejemplo las corredoras de bolsa, que también tienen esta obligación de informar sobre lo pertinente, ¿cierto?, a las transacciones en ese mercado o en esas actividades, simplemente. Ya, yo entiendo aquí no hay una norma de carácter general, sino que aquí está específico respecto del número 3 del artículo 2, que es aquellas cosas, no es exactamente la nomenclatura, cosas nuevas que se incorporan dentro del sistema y que por ese lado deberían ser informados los saldos. Eso es básicamente. Yo no sé si ofrezco la palabra, votémoslo. Sí, yo quiero dejar claro, yo voy a fundar mi voto al final. Así. El señor presidente somete a votación entonces esta propuesta de redacción para la indicación 15. Senador Lagos. A favor, señora secretaria. Senador Núñez. A favor, y quiero señalar que esto es muy importante porque ayuda a combatir la elusión tributaria, que es uno de los temas que deberíamos abordar con más detalle en la próxima reforma tributaria. A favor. Senador Cast. Yo voto a favor y valoro que el Ejecutivo haya mostrado en general disposición a ir buscando una redacción que nos permita a todos resguardar justamente la privacidad de las personas y al mismo tiempo promover el objetivo de este importante proyecto de ley que al final va en beneficio justamente de las personas. Senador García. A favor. Presidente. A ver, para mí es un tema bien complejo porque, insisto, digamos, creo que la idea matriz no tiene que ver con esto, pero entiendo, digamos, que hay un ánimo, ya había un ánimo del Ejecutivo de ir dándole especificidad a esta norma. A mí lo que más me preocupaba una norma de un carácter tan amplio, tan general, que en el fondo no tenía que ver con la fintech en sí mismo, digamos, sino que un tipo de elemento adicional de impuesto interno que a mi juicio debía haber sido visto en otro escenario. Sin perjuicio igual yo voy a seguir reflexionando hasta la discusión en particular de esta norma en la sala,
para efecto de colaborar al despacho de esta norma, y como prueba de que cuando hay ánimo de acordarse todos tenemos que de alguna manera ceder, a lo menos momentáneamente votar a favor. Quedaría entonces aprobada por la unanimidad de los miembros de la comisión. La indicación 15. Vamos a la siguiente. Enseguida, presidente, la indicación del Ejecutivo, que está en el boletín que los señores senadores tienen en sus pupitres, es la indicación 2H. Esta indicación es al artículo 25 para efectuar enmiendas en su inciso segundo. Es una indicación solicitada por la comisión, puesto que la indicación 46 del senador Piu había sido declarada inadmisible, y es una indicación que fue aprobada al referéndum por la unanimidad de los miembros presentes en esa sesión en que usted no estaba, presidente, y la indicación que se formalizó es exactamente del mismo tenor de la que se aprobó al referéndum. O sea, suprime en el inciso segundo del artículo 25 la frase «entre otros antecedentes» y reemplaza la frase «la naturaleza jurídica y el tamaño de la institución proveedora de información» por «y los costos de operación incrementales de las interfaces». Esto fue largamente discutido, hay un acuerdo en el sentido, así que yo propongo darlo por aprobado. Aprobado. Entonces, esta vez se aprobaría por la unanimidad de los miembros de la comisión con su voto, presidente. Enseguida, presidente, en el plazo especial que se abrió al efecto la semana pasada, se presentaron también indicaciones de los senadores señora Rincón y señor Piu. La primera de ellos agrega en el artículo 3º algunas definiciones. El artículo 3º está en la página 3 del comparado y contiene precisamente definiciones. Las que los senadores señora Rincón y señor Piu proponen agregar son las siguientes. A. Datos financieros. Aquellos datos a que se refiere el título 3º de la ley número 19.628, es que no hay con qué compararlo en el fondo porque son definiciones nuevas, senador. O sea, ¿qué propone para eso? Le doy lectura a la indicación. Vamos, a ver. Si nos damos un segundo, vamos a empezar a... ¿Entender, senador? Sí. Pero esa página. Ya, vamos entonces a la indicación, vamos a ir por orden. La indicación. Senador García. Presidente, yo tengo un grupo de personas que atender en mi oficina, así que pido excusa. Me va a reemplazar el senador Kenneth Piu. Vamos a hacer llegar, si la secretaria lo permite, vamos a hacer llegar el reemplazo correspondiente para que él pueda continuar en la sesión. Tiembla el señor Pintor. Hay que esperar los resultados. Están en derecho de reemplazo, así que... Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos, secretario. Entonces, la indicación de los senadores señora Rincón y señor Piu propone agregar al artículo 3º las siguientes nuevas definiciones. A. Datos financieros. Aquellos datos a que se refiere el título 3º de la ley número 19.628 o en el cuerpo legal que la suceda, así como las obligaciones de operaciones de crédito de dinero definidas en el artículo 1 de la ley número 18.010. B. Datos transaccionales. Información surgida como resultado de cada transacción efectuada con un medio de pago por personas jurídicas o naturales. C. Datos sensibles. Aquellos datos definidos en la letra G del artículo 2 de la ley 19.628 o en el cuerpo legal que la suceda.
D. Datos de pago sensibles, datos transaccionales, incluidas las credenciales de seguridad personalizadas, que pueden ser utilizados para cometer un fraude por involucrar información sensible. E. Datos derivados, datos que contienen mejoras a través de inferencias que dan valor a la información, como las evaluaciones internas de riesgo crediticio. Le ofrezco la palabra al señor Piu, para poder pronunciar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la subsecretaria, a los integrantes de las diferentes comisiones, tanto a la CMF como al Ministerio de Hacienda. El entender que estamos con esta ley haciendo dos cosas al mismo tiempo, básicamente regulando la fintech y abriendo la finanza. Las finanzas abiertas comienzan de una manera bastante particular. Vamos a pasar a la historia probablemente como el primer país en no tener una agencia de protección de datos y no tener un sistema nacional de ciberseguridad, pero sí finanzas abiertas. Ese es el mayor problema de la cantidad de datos que se puedan estar traspasando sin que existan los límites necesarios. Es por eso que para poder definir y después poder conceptualizar una forma para poder proteger esta información, parece pertinente poder entender aquellos datos que son de valor financiero, agrupados, que dan ese sentido, y aquellos que son datos transaccionales, que se van obteniendo minuto a minuto cuando van ocurriendo las transacciones. Hoy la información se entrega por cartolas en gran medida, no existe una noción de tiempo respecto al cual se entrega la información. Y esto nos lleva a la necesidad de entender la diferencia entre datos que están agregados y que tienen un valor financiero importante, como aquellos datos transaccionales que pueden, y esa es la aprehensión, contener información sensible a las personas. El hacer una diferencia entre datos financieros agregados y un dato transaccional en un instante de tiempo preciso, yo creo que es fundamental. Nos permite tener dos categorías. Datos que sí efectivamente, aunque se filtren, no van a generar un gran problema, pero sí en ciertas transacciones hay datos que se están entregando probablemente de más. Entonces, me parece la primera pregunta. En un dato transaccional, la hora de la transacción, no sé, a las 3 de la mañana en algún lugar, ¿tendrá sentido la hora para entregarse? Pues tal como está señalado, va a tomar toda la información que esté disponible. Hoy, por una fórmula que se puede sacar de las páginas web. Hay algunos que incluso han sostenido que esto es lo mismo que entregar las claves para que se puedan meter a la cuenta corriente. Está muy bien. Pero toda esa información después va a ser tomada por APIs. Y APIs que van a estar funcionando no como cartolas, no buscando el resultado mensual o semanal, sino que pueden estar actuando de forma indiscriminada en cada instante o en forma periódica cíclica. El dato sensible puede estar en una transacción en el texto libre porque nada lo impide que el texto libre tenga información más allá. No hay una norma para definir cartolas y que así sea. Y más delicados son los datos de pago, aquellos que tienen información de credenciales, vale decir nombres de usuario y clave, o algunos otros que puedan generar incluso el fraude por suplantación. Datos derivados se entiende con todos aquellos en los cuales se ha tenido que usar información adicional para obtener un tercer dato. Es un dato que se deriva de varios datos. Si queremos tener finanzas abiertas, tenemos que tener mucha claridad respecto a los datos que van a circular y saber la diferencia entre unos y otros. Es por eso que estimamos que es muy importante poder diferenciar aquellos datos que están agregados, aquellos datos que se entregan transaccionalmente, aquellos que son sensibles y que tienen que ser protegidos y obviamente las dos categorías adicionales. Ese es básicamente el fundamento, señor presidente, el entender que los datos no son necesariamente todos iguales, hay datos que tienen diferentes características. En conceptos de base de datos se habla de granularidad de la información y mientras más granular es, mientras más cerca a la persona es, obviamente más podría afectar su vida privada si no se han tomado las medidas para evitar que de forma sistémica el sistema entregue información que en la práctica no aporte lo que se requiere, datos que permitan apoyar los procesos de toma de decisiones financieras de las personas. Ese es el argumento por el cual creemos importante que exista esta conceptualización de datos previos en el artículo 3, tal como se señaló. Eso sería, presidente. Gracias. Senador Núñez. Sí, lo que pasa, presidente, es que
A ver, yo estoy tratando de entender bien la primera indicación, que no es una indicación... respecto a porque son definiciones. Son definiciones. El conjunto de definiciones. El conjunto, sí, por eso, porque acá estamos, entiendo yo, vamos a votar toda la indicación de conjunto, que me parece bien. No, me parece bien, porque ¿sabe cuál es el problema, presidente? Que aquí estamos dando de nuevo la discusión. Entonces, yo entiendo que desde el punto de vista formal está bien, está en su derecho, yo entiendo que un senador o un diputado pueden presentar indicaciones hasta el minuto antes de votación. Así que, en lo formal. Pero, igual me llama la atención que esta discusión la dimos. Y que esta discusión la dimos, y la dimos latamente. O sea, por ejemplo, me acuerdo ahora cuando escucho al senador Puig, datos sensibles. Eso estaba en su indicación 22, y lo conversamos, lo discutimos harto, que se entendía, hubo toda una reflexión. Había un tema, que si no me equivoco, la primera parte, esto de datos financieros, eso estaba contenido en la indicación 19, que ellos presentaron anteriormente, que lo estaba revisando acá en el comparado. Entonces, podemos dar el debate nuevo, pero yo, francamente, creo que si ya lo dimos, lo resolvimos votando, se vuelven a presentar, bueno, votemos, pero dar toda la discusión de nuevo, yo por lo menos no puedo estar, a las 4 me tengo que retirar, yo le pediría que deje anotado mi voto si es que va a abrir el debate nuevamente, porque esto fue discutido y fue resuelto, digamos. Entonces, reponer toda la discusión a través de indicaciones, no sé si es el mecanismo que nos permite avanzar en el debate. El senador Pintor me da la palabra y después senador Castro. Es muy breve. Yo encuentro que es legítimo que el senador Kenneth haya vuelto a abrir la discusión. Yo simplemente creo que, así como él tiene el derecho a hacerlo, nosotros tenemos el derecho a repetirle los argumentos que sostuvimos en su minuto. Y por lo tanto, no creo que básicamente lo que hace esto es, de nuevo, y esto es legítimo que uno tenga distintas opiniones, pero aquí lo que hace es restringir fuertemente qué tipo de información va a estar disponible en la finanza abierta, lo que en la práctica desfigura bastante el proyecto. Y aquí la gracia es los que salen beneficiados son los que hoy día tienen esa información, que son los actuales incumbentes, que tienen información de las transacciones de estos mismos clientes. Entonces, lo que estamos buscando con este proyecto es que esa información sea disponible para otros actores, bajo estándares de alto consentimiento, si es que hay mal uso, exclusiones futuras, y creo que efectivamente es una discusión que tuvimos. Es legítimo que el senador Kenneth quiera volver a tenerla. Y por lo tanto, yo lo que sí pido, presidente, que en esta oportunidad tengamos esta discusión más breve que la vez que la tuvimos. O sea, es legítimo, pero que votemos y que la tengamos más breve y que avancemos, ¿no? Creo que los argumentos ya están dados. Yo lo dije al inicio, si la idea es resolverlo. Por supuesto. El senador Pintor. Es que yo quiero sumarme también a los razonamientos del senador Núñez y el senador Cast. En el sentido que, entendiendo, Kenneth, que está en todo su derecho a presentarlo, pero ya creo que dimos esta discusión y creo que lo dimos en un par de oportunidades, en distintas sesiones. Entonces, sí, está bien, pero solamente decir que ver cómo la posibilidad hacemos la economía procesal legislativa mejor posible. Yo no voy a repetir los argumentos, pero veamos cómo lo abordamos con la mayor expedición sin afectar el derecho a nadie, por supuesto. Señor Pintor. Señor presidente, por si usted me da la subsecretaria había pedido la palabra primero. No lo había visto, subsecretario. No, está bien. Claro. Por su intermedio, presidente, solo recalcar lo que quizás ya se ha dicho. Estas indicaciones al final tienen el objeto último de las indicaciones que ya habían sido discutidas, que es un cuestionamiento más generalizado sobre lo que hace el proyecto de ley. Y creo que nos dimos el suficiente tiempo, ¿cierto?, en la comisión para poder profundizar sobre esas aprehensiones, ¿sí?, y explicar bien que esto crea un sistema de finanzas donde se comparte información bajo consentimiento informado, ¿cierto?, limitada a cierta información que tiene que ver con mejorar la competencia en el sector financiero, ¿cierto?, y la inclusión también, y reconocer que hoy día tenemos fintech, existen, y poder regularlas y ponerlas en el lado donde puedan ser vistas por la Comisión del Mercado Financiero. Entonces, creo que ya nos dimos el tiempo y largo, creo, eso tengo entendido, que ha sido un tiempo largo y profundo de
de poder ir entendiendo cómo funciona este sistema de finanzas abiertas, y estas indicaciones lo que hacen para nosotros, en nuestra opinión, es desnaturalizar un poco la idea que hay detrás en el proyecto de ley. A ver, es una consulta técnica. No entiendo bien por qué es desnaturaliza la idea. No estoy diciéndole si es bueno o malo. Estoy tratando de entender si, primero, si las definiciones están bien o malas, y si es que se defina es desnaturalizar o no. Eso es lo que no entiendo. Vamos a resolverlo rápido, pero eso lo quiero yo asumirlo, digamos, porque, o sea, yo leo y digo datos financieros, aquellos datos que ¿eso está bien o no? ¿O están mal definidas a juicio suyo? Por su intermedio, presidente, también. O sea, las dos cosas. Lo primero es que uno tiene que también asignar las propuestas en un contexto. Si esto se aprobara, quedaría un proyecto de ley, yo creo que adolecería de nulidad, porque tendría disposiciones contradictorias entre sí. Si definimos datos financieros, esto es una forma en la que el legislador podría definirlo, los datos financieros. Sin embargo, el sentido que tiene incorporar esta definición es la misma que lo que señala el senador Núñez, que es una discusión que ya tuvimos, que es reemplazar la finanza abierta por un conjunto de información que ya fue discutido, diría, derechamente en contradicción con el conjunto de información que es la del artículo 17. Hablar solamente del título 3 de la Ley de Protección de Datos, que es la información negativa ya vencida, que podemos encontrar en el boletín comercial, desnaturaliza la finanza abierta, porque eso ya existe hoy en día y ningún valor aporta a la información crediticia que existe. Yo quiero nada más que entender, que no entiendo por qué desnaturaliza, porque usted me puede decir, voy a hacer un ejemplo, si quiero entender esto rápidamente, dice datos financieros, aquellos datos que se refieren al título segundo de la ley 19.628 en el cuerpo legal que la sociedad, tal como la obligación de operaciones de crédito y dinero definido en el artículo primero de la ley 18.010. Pregunta, ¿eso está bien o está mal? Porque si usted me puede decir, está mal. Está bien. Está mal. Otro me puede decir, o cualquiera, es innecesario, entiendo. Y otro distinto es que me diga que es desnaturaliza. Eso es lo que yo quiero entender para estos efectos. Comisionada Piedrabuena. Por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, estas definiciones que aquí se presentan nos retrotraen a una discusión que ya dimos. ¿Qué es finanzas abiertas? Finanzas abiertas es un sistema por el cual los titulares de sus datos ejercen su derecho de acceso, que en este caso se llama portabilidad, están ejerciendo un derecho. Yo soy dueño de mis datos, ejerzo un derecho que está consagrado en la ley 19.628 de datos personales, que es ese derecho que mis datos, como son míos, se los quiero pasar a un tercero. Y en vez que usted me los entregue en una foja así de papeles, entréguemelos en un pendrive, para ponerlo fácil. En realidad eso se llama API, canal seguro. ¿Qué información? Toda mi información, no solo la de deuda. ¿Qué hace referencia el título tercero de la ley 19.628? Son las deudas vencidas, solamente. ¿Qué hace la ley 18.010? Son las operaciones de crédito. Entonces, estas indicaciones limitan la finanza abierta y por eso la desnaturalizan, porque eso no se llama finanzas abiertas. Acceder a la información de deuda se llama boletín comercial. Finanzas abiertas es información de deuda, la información de transacciones, la información de ahorro, la información de productos de seguro, toda la información que está en manos de la institución financiera. Por eso hablamos de desnaturalizar, porque deja de ser finanzas abiertas y se transforma en un boletín comercial que ya tenemos. Una pregunta, perdón, para hacerlo rápido. ¿Usted considera que las 5 definiciones incurren en el mismo pecado, no? Las definiciones. ¿O hay una en particular que usted le...? Las dos primeras... Es que eso lo quería... Vamos por orden, senador. Las dos primeras, sin lugar a duda, desnaturalizan en el sentido que acabo de explicar el sistema de finanzas abiertas. Vamos a la definición de sensible. La primera definición, que es un dato sensible, eso ya lo dejamos estipulado en la historia de la ley. Cuando hablamos de datos sensibles, leímos la definición, si no me equivoco, está en el artículo 3 de la 19.628 hoy día, de lo que es una definición de datos sensibles. La segunda definición no es un dato sensible, ahí hay una confusión conceptual de lo que se entiende sensible a un dato que sea de cuidado, delicado. Es distinto, la credencial de seguridad no es un dato sensible para efecto de una definición de datos personales. Es un dato que hay que cuidar.
Es un dato que hay que cuidar, pero no es un dato sensible. Entonces, esa definición introduce un concepto que no se usa en ninguna ley de datos personales. Es un dato que hay que cuidar y que vamos a cuidar justamente con la discusión que dimos. La CMF establecerá las normas de seguridad y tomará en consideración los datos y los resguardos necesarios. Entonces, la definición que está en la letra D no existe en ningún, por lo menos lo que yo he leído de proyectos de datos personales, no existe. De partida en el GDPR, que es la Ley de Protección de Datos de Europa. Y los datos derivados, eso no es un dato personal. Un dato derivado, el dato derivado no va a ser compartido porque eso es de propiedad intelectual del banco, de la compañía de seguro. Aquí se comparten los datos bases, dirección, nombre, transacción. Si el banco, la compañía de seguro o quien sea hace un scoring, le pone un puntaje a una persona, mirando todo, ese puntaje no se comparte, eso es propiedad del banco. Entonces, todo esto lo que hace es, perdón mi opinión, primero, reducir el sistema de finanzas abiertas, confundir conceptos que no se usan hoy día en las leyes de datos personales. Entonces, desde nuestra perspectiva, no aclara nada, solo confunde. Don Kevin, comisionado Cowan. La definición A y la definición B. Definición A que acabamos de discutir son datos financieros. Definición B son datos transaccionales. Y se va a la indicación número 2. Esa indicación dice, artículo XX, naturaleza y plazo de la información compartida en el sistema de finanzas abierta. La información compartida en el sistema de finanzas abierta corresponderá a datos de carácter financiero y transaccional. Entonces ahí es donde la definición entra a este articulado y acota, como planteó la comisionada Vierabuena, el alcance del sistema de finanzas abierta a datos de deuda y datos transaccionales. Y más aún, el inciso posterior o subsiguiente dice, los datos transaccionales solo pueden ser compartidos cuando sean pseudo-anonimizados. Entonces significa, si pseudo-anonimizamos, perdemos la trazabilidad de esta información y por lo tanto lo transaccional queda pseudo-anonimizado y lo único que queda en el sistema de finanzas abiertas es la información de deuda. Entonces, en ese sentido, señor presidente, es que planteamos que esto desnaturaliza el sistema porque lo acota en la práctica a los datos de deuda y efectivamente, como dijo la subsecretaria, volvemos a algunas discusiones que hayamos tenido. ¿Por qué es importante esto? Como dijo la comisionada Vierabuena, porque el sistema de finanzas abiertas es mucho más amplio que esto. Es el conjunto de información que tienen las personas en los distintos proveedores. Información sobre cuentas corrientes, ahorros, para poder ofrecer servicios de gestión de ahorros. Información de seguros, para poder generar competencia en el mundo de seguros. Y así sucesivamente. Entonces eso, señor presidente, es para darle algo más de contexto a esta afirmación que se ha generado. Gracias. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Bueno, precisamente las definiciones son para poder poner los temas en discusión, entendernos en base a términos comunes, definir para no discutir. En base a eso, efectivamente, datos financieros estaba pensado así. Deudas consolidadas de tal manera de tener información agregada. Datos transaccionales, tal como yo lo leo, información surgida como resultado de cada transacción efectuada con un medio de pago por personas jurídicas o naturales. No veo qué cosa podría tener que no sea lo que se tiene considerado. Tal como lo señaló la comisionada por su intermedio, señor presidente, se mencionó en la historia de la ley, pero no quedó. O sea, aquí está puesto el dato sensible, la letra G del artículo 2, no el 3, como se trató de recordar. Y los datos de pago sensibles, sí, efectivamente, pueden haber situaciones especiales que requieran un nombre particular, es lo que se nos ocurrió que podía ser algo para llamar la atención sobre el cuidado y la protección de los datos. Ese es el punto que se hace, el entender que los datos tienen diferentes orígenes, naturaleza, se construyen de diferentes formas y que pueden también, tal como se ha señalado, ser identificados de esa forma. El hecho que se quiera considerar, por ejemplo, datos derivados también permite que después se diga no se entregarán datos derivados.
para que no queden imprecisiones, porque si no a la larga los protocolos de intercambio de información podrían exigir o demandar lo mismo. Ese es básicamente el porqué de esta forma de redacción y lo que se buscaba con esto, señor presidente. Muchas gracias. Ok, señor Pintor, después votamos. No, presidente, por su tema, solamente aclarar que lo que decía el senador Piuk, aclararle un par de cosas. Primero, respecto a los datos transaccionales, efectivamente el comisionado Cowan acaba de decir de que los datos transaccionales no son solamente aquellos que nacen como medio de pago, sino que hay otros. Hay una deficiencia en la definición porque habla de historial, historial de información transaccional. A eso se le llama comúnmente como datos transaccionales, que no solamente están en los medios de pago, podrían estar en cartolas de servicios que se prestan respecto al ahorro o la inversión. Eso es una deficiencia que existe respecto a los datos transaccionales, sin hablar de que respecto del fondo, esto ya fue discutido respecto a las indicaciones 23, 24, 25 y 26. El artículo 17, que es el contenido de la información de la finanza abierta, tiene que haber sido uno de los más discutidos durante la tramitación parlamentaria. Respecto a los datos sensibles, también mencionar de que no es tan así como menciona el senador Pius, porque efectivamente sí quedó, no solamente en la historia de la ley, sino que en el texto de la ley. Hicimos una propuesta como ejecutivo en el artículo 22, aprobado por unanimidad. Pero dice lo mismo, que una vez podemos evitar el problema. Si... No, le dimos a la CMF la posibilidad de establecer estándares de seguridad de la información más altos cuando se trate de datos sensibles. Eso quedó votado en el artículo 22 del proyecto de ley, a propósito de una propuesta alternativa que hizo el Ejecutivo a la indicación 22. Y finalmente, respecto a los datos de pago sensible, también aclarar o tranquilizar la duda de que las credenciales no forman parte de la finanza abierta porque no forman parte de los productos o servicios financieros que están contemplados en el artículo 17, por lo tanto no podrían compartirse credenciales, no están en la finanza abierta. Por eso es tan irrelevante el artículo 17, que tiene un catálogo taxativo y bien definido de cuáles son la información que forma parte de la finanza abierta. Solamente aclarar en términos, como le decía, de forma algunas de las cuestiones que se han levantado, porque de fondo yo creo que todas fueron latamente discutidas aquí en la comisión, presidente. Ok. Secretaria, tomemos la votación entonces de la indicación, con los antecedentes que son, cada uno verá con los antecedentes que le parecen. Lo vamos a votar en su conjunto. Si alguien quiere hacer alguna diferenciación respecto a su voto, lo dejo a constancia, pero lo vamos a votar todos juntos. El señor presidente pone en votación entonces la indicación 1H. Senador Lagos. En contra de la indicación. Senador Núñez. En contra. Senador Cast. En contra por las razones que ya hemos definido y adicionalmente creo que el tema de fondo es que al ir definiendo o diferenciando muchos estos temas va a hacer que la ley no pueda operar sobre muchos datos que sí son relevantes para los clientes en el futuro. Así que, obviamente, previo consentimiento, queremos que esta ley permita efectivamente una mayor transparencia y competencia en este sistema. Así que, en contra. Senador Piu. Solo señalar que creo importante para la historia de la ley que el esfuerzo que se ha hecho para tratar de darle claridad a las personas respecto a la importancia de sus datos. Los datos de las personas, si bien son los titulares, tal como se ha señalado, son las personas las que tienen que decir, pero para eso tienen que estar informadas de todos los riesgos, de todos los elementos, y yo espero que eso sea así. La materia para resolverlo finalmente es en base a la reglamentación y a las normativas que se pongan en vigencia, esperando de que el Ejecutivo ponga con máxima celeridad la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales. Por su intermedio, señor presidente, señora subsecretaria, pedirle que ese sea el esfuerzo. Necesitamos que el país tenga la Ley de Datos Personales y avanzar en lo que se pueda la Ley de Ciberseguridad. Habiendo dicho lo anterior, señor presidente, voto a favor. Presidente. A ver, yo he tratado de hacerle con la mayor... interés ver esta propuesta del senador Piu. Yo encuentro que algunas están bien inspiradas, pero yo asumo, que podemos estar, en vez de resolviendo problemas, complejizándolos, Entonces, yo en eso me parece que además las indicaciones anteriores ayudan a establecer una lógica. Así que yo voy a votar en contra, sin perjuicio que respecto a la letra C, yo me voy a abstener, porque yo creo que el dato sensible, si bien hay el señor Pintor hizo una precisión respecto a que hay una facultad, creo que hubiera sido deseable incorporar algún tipo de definición, y eso creo que siempre ha sido parte de la discusión. Voto en contra de todo y me abstengo respecto a eso.
Queda entonces rechazada la indicación por 4 votos a 1 con la abstención del presidente respecto de la letra C. Enseguida se presentó también una indicación por los senadores señora Rincón y señor Piu para agregar 2 artículos nuevos al proyecto, 2 artículos permanentes nuevos. ¿Les doy lectura, presidente? Sí, por favor. El primero de ellos dice lo siguiente: naturaleza y plazo de la información compartida en el sistema de finanzas abiertas. La información compartida en el sistema de finanzas abiertas corresponderá a datos de carácter financiero y transaccional. El uso de datos derivados estará prohibido. Los datos financieros solo podrán ser compartidos en el sistema de finanzas abiertas cuando sean registros históricos anuales y a nivel agregado y además se hayan hecho exigibles o extinguido, lo primero que ocurra, hace menos de 5 años. Los datos transaccionales solo pueden ser compartidos cuando sean pseudonimizados y posean una antigüedad inferior a 1 año, en el caso de las personas naturales, o 5 años para las jurídicas. Con todo, los datos transaccionales requerirán prescindir de fecha, hora e individualización de la contraparte, pudiendo mencionar el sector o área de producción. Los datos de pago sensibles y, en general, todos los datos sensibles podrán ser compartidos por un plazo máximo de 10 días, cumpliéndose las demás condiciones exigidas por la ley. Por lo que respecta a las actividades de los proveedores de servicios de iniciación de pagos y los proveedores de servicios de información sobre cuentas, el nombre del titular de la cuenta y el número de la misma no constituyen datos de pago sensibles. Los datos derivados estarán excluidos del sistema de finanzas abiertas. El otro artículo... No, vámonos de uno. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Esto está en directa relación con las definiciones señaladas anteriormente. Básicamente, al existir un criterio de separación de datos financieros y de datos transaccionales, era factible generar una diferencia en plazo de tiempo entre los dos. Al no existir esta situación, vale decir, no se aprobó la indicación anterior, obviamente aquí se generaría un problema. En base a eso, dado que efectivamente el ánimo de esta comisión es otra, yo no puedo hacerlo, pero sí estaría por que usted la ponga en votación tal como está y someternos a la decisión de la comisión. ¿Y por qué no la retira? No puedo porque estoy con la senadora Rincón. Tendría que estar los dos de acuerdo para retirarla. ¿Ah? No, pero es que yo encuentro que... es raro la misma votación. Yo entiendo el espíritu. A ver, tratemos de... El senador Piu está haciendo un gesto, en el sentido de decir, ya que lo otro no funcionó, y ya que hay una voluntad, ¿para qué vamos a persistir, digamos? Y yo encuentro que uno podría retirarla, por último podemos construir. Se ha aceptado en esta comisión, se ha rechazado cuando uno de los dos, y cuando claramente no hay una visión contraria. Porque ¿sabe cuál es el problema? Si no, que va a quedar abierta la discusión en particular y creo que es mucho mejor acotarla de esa manera. Así que si le parece, lo podríamos considerar como retirada. Muy bien. Si quiere puede consultar a la senadora Rincón y si tiene algún inconveniente de vida o muerte, podemos reverlo, pero espero que... Yo estoy seguro que conociéndola va a estar con usted en esta por lo menos, en esta decisión. Ya. Retirada. ¿Retirado todo o el resto del artículo? No, los otros son artículos independientes. Sí, eso es lo que me parecía. Sí, se puede quizá escuchar la opinión del Ejecutivo al respecto. Senador Piu, los dos son independientes de sí mismos, se pueden votar y resolver. Son independientes, pero se pueden resolver en una sola votación. Yo haría un esfuerzo porque el senador Núñez, y eso me lo advirtió, me lo dijo, me lo pidió antes, digamos, bastante antes que él tiene otra comisión. Entonces, como me imagino que tiene opinión sobre esto, digamos, vamos a hacer los dos juntos para tener una sola votación. Yo entonces, presidente, le pido Primero que lo leo. Después no, porque mira, hagámoslo, es que tengo que estar a las 4 porque si no, no voy a dejar mi voto en contra. Pero déjeme la formalidad, déjeme que lea la secretaria y voy a abrir la votación para estos efectos sin perjuicio de lo cual la discusión pueda generarse. El segundo de los artículos propuestos señala lo siguiente: todos los participantes del sistema de finanzas abiertas deberán garantizar el ejercicio directo
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y otros que estén reconocidos en la ley en favor de los titulares de datos personales, no pudiendo ser limitados por acto o convención alguna. Y el otro artículo señala: los participantes del sistema de finanzas abiertas deberán respetar en lo pertinente todas las disposiciones de la ley del consumidor, especialmente en lo que concierne a los derechos del consumidor financiero, el derecho a retracto y responsabilidad por la prestación de un servicio. Asimismo, deberán dar cumplimiento a las reglas dispuestas sobre comercio electrónico, contratos de adhesión para los proveedores de productos o servicios financieros, incluyendo la prestación de créditos al consumidor, y asumir la responsabilidad. A ver, yo solicito lo siguiente: un permiso para abrir la votación, sin perjuicio de lo cual mantener los tiempos para que y la discusión abierta, porque si yo abro la votación nadie puede más intervenir que los senadores. Como yo quiero hacer algunas consultas, pero quiero ayudar a que esto se resuelva, les sugiero abrir la votación para efecto que el senador Núñez pueda votar y podemos discutir, porque yo tengo una duda de fondo respecto de que hay un tema que podría ser valioso de esta indicación. Que la secretaria, por favor, deje mi voto en contra de los dos artículos. Ok. Cumplido su petición, senador Núñez. A ver, respecto del fondo, senador Piu, me gustaría que usted, si le parece. Por supuesto. Señor presidente, básicamente los dos artículos que se proponen agregar toman en cuenta los conceptos generales que tiene la Ley de Protección de Datos y los derechos de las personas. Básicamente el acceso que pueden tener a la información, la rectificación, que esta información sea corregida, la cancelación, la oposición, la portabilidad y todos los que así estén considerados. Y lo segundo, considerar las normas pertinentes de la ley del consumidor. Yo creo que es bien importante tenerlos a la vista con todos estos derechos de este consumidor financiero, tal como se señala. Eso es básicamente lo que se ha propuesto, el tener bien precisadas las dos situaciones en particular y así las dos relacionadas con cada una de las áreas y las materias que se tratan. Protección de datos personales y, por otro lado, los derechos del consumidor. Subsecretaria. Sí, por su intermedio, presidente. Este artículo se refieren a indicaciones que nosotros discutimos con anterioridad. De hecho, este artículo sobre los estándares de protección en el sistema de finanzas abiertas están a través de todo el articulado de la ley. Los discutimos en las indicaciones 2, 5, 13, 16, 17, 20, 22, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 45 y 48, y en los cuales en todo el proyecto de ley, digamos, se establecen los estándares de protección y las aplicaciones de estos, digamos, y las instituciones que participan. Por lo tanto, creemos que realmente no aporta, por una parte, porque ya están definidas en el articulado de la ley, y por otro lado también se refiere a una definición que está en otra ley, que es la ley de datos personales, que está siendo discutida. Entonces, es complejo, creemos, jurídicamente establecer una definición acá que está siendo además definida en otra ley. Esa es nuestra opinión. A ver, yo tengo una consulta, no sé si... Pero esto ya estamos en otro escenario. Aquí esto no es... Nadie puede decir que esto es... ¿Cómo fue la expresión que se usó? Que era... No desnaturaliza el proyecto. Estamos de acuerdo en eso. Digamos, esto... ¿O no? Estamos de acuerdo. Esto es lo que... La inquietud es que si es necesario o no es necesario. Esa es mi impresión. Pues no hay nada que aquí se contenga que sea contradictorio o que de lo naturaliza, sino que la discusión o la duda es si estas normas que están establecidas y que son básicamente que hace referencia a los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición de los titulares de datos personales, o en el segundo caso, a las reglas del comercio electrónico, contrato de adhesión, deben estar contenidas acá o no. Mi pregunta es, si igual estarían contenidas a juicio de ustedes, o porque es distinto, digamos, que sea contradictorio. A mí me parece que, a mí me pasa diferencia a la otra, que yo entiendo la argumentación, me parece que en este caso la reiteración no daña,
porque creo que ayuda a tener claro, digamos, que esto no es una excepción a las reglas anteriores. Quiero dejar eso como pregunta abierta. Senador Lago, usted pidió la palabra. Sí, son dos artículos, entiendo, ¿no es cierto? Ya. Vamos a verlos juntos, si le parece, ¿o no? No tengo dificultad. Sobre el primero, no estoy en condiciones de opinar, para ser bien franco, pero sí que me lo salto. ¿Ya? Si alguien quiere opinar, no. Pero del segundo sí tengo ganas de opinar, porque me parece que a veces cuando se dice lo que abunda no daña, puede que no dañe el objetivo perseguido en este proyecto de ley, pero puede establecer el precedente que termine dañando otros proyectos de ley en donde no se ha mencionado esto, que se aplica a la ley que hoy día está vigente, porque la ley de los derechos del consumidor, la ley del consumidor está vigente. Entonces, ratificarlo acá, la pregunta es si no se ha ratificado en otros cuerpos legales, me podría llevar en una interpretación que puede ocurrir, o sea, en tribunales puede ocurrir cualquier cosa. Sí, me refiero en el sentido de los alegatos que se puedan, de los argumentos que se puedan hacer. Y me parece a mí que en general en derecho uno trata de no hacer este tipo de referencias para que no se contraargumente que como en este proyecto X, otro proyecto, no se hizo esta referencia, que no se aplicaría la ley. Entonces este segundo artículo a mí me genera, claro, no solamente que sea redundante, sino que genera una externalidad compleja desde el punto de vista jurídico eventualmente. Eso es lo que me pasa con el segundo artículo. Sobre el primero no estoy en condiciones de opinar. Ofrezco la palabra. Señor Pintor. Sí, señor presidente. Afortunadamente el proyecto de ley ya contempla esto y de manera conjunta, tanto respecto para la legislación de protección de datos como de protección al consumidor. Tanto como hace una aplicación supletoria de las normas de protección de datos como de protección al consumidor, que son las dos que forman parte de las indicaciones del senador. En la frase final del artículo 27 dice: lo anterior será sin perjuicio de los deberes y obligaciones que competan a las instituciones participantes conforme al ordenamiento general, incluyendo la Ley 19.496, Ley de Protección de Datos, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, y la Ley 19.682 sobre protección de la vida privada. Hacemos una alusión expresa de que esas dos normas aplican plenamente respecto a las instituciones participantes de la finanza abierta. Eso es lo primero. Así que la presión está salvada con el proyecto de ley original, que también fue materia de una indicación, la cual fue rechazada y quedó finalmente como el texto que yo le acabo de leer. Y lo segundo es que cuando nos hemos hecho referencia a instituciones jurídicas que están en discusión en otro proyecto de ley, en general hemos tratado de evitar esos problemas de vigencia de ley, como pasaría con el derecho de acceso a rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, que están siendo discutidos pero todavía no son ley. Si los ponemos en esta ley en el minuto que entre en vigencia, el contenido de esos derechos difícilmente tendría que determinarlo un tribunal, por ejemplo. Entonces, nosotros entendemos que las aprehensiones que tomamos del senador ya están recogidas con la redacción original, señor presidente. Comisionada Piedrabuena. Por su intermedio, senador, presidente. Además, en esta redacción donde dice todos los participantes del sistema abierto deberán garantizar el ejercicio directo, ahí tenemos un problema, porque el ejercicio de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, se pueden ejercer a través de un representante también, cuando está dado ese consentimiento a ese representante. Entonces, el poner además el ejercicio directo limita... O sea, si lo sacamos, ¿usted estaría bien? No. ¿Por qué no estaría bien? Por las razones que dio el señor Pintor. Primero, el derecho a portabilidad no es parte de los derechos actuales de la 10.628. Es un derecho que se está discutiendo en la nueva Ley de Datos Personales. Segundo, el derecho de acceso ya está consagrado en el proyecto de ley FinTech en los artículos que mencionó el señor Pintor. Así, cancelación y retracto. Oposición no aplica acá, porque el derecho de oposición surge cuando los datos están siendo tratados porque son de fuente pública o interés legítimo. Y los datos aquí son tratados por consentimiento. Entonces, lo que procede es el derecho de cancelación o retracto del consentimiento. Y esos ya están mencionados en el texto que se discutió latamente en esta comisión. Eso, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, tal como se señaló, este es el punto para señalar que es muy importante la Ley de Protección de Datos Personales, que tenemos que tener un acuerdo para sacarla muy luego. Efectivamente, en ausencia de ella,
se han puesto todos. Por eso también, señor presidente, la comisionada tiene toda la razón. La oposición es contra fuente de acceso público, tal como ella muy bien lo señala. Y yo estimo, y este es el punto de fondo, que en general la ley FinTech, como está un poco anticipada a todo el resto de la normativa jurídica, debiera tener la mayor cantidad de precisiones que puedan ponerse. Y también, y eso fue una de las materias de discusión, que esta ley ojalá sea revisada periódicamente. Esta es una ley que tiene que irse adaptando en el tiempo con todo el avance tecnológico y con todas las cosas que van ocurriendo. En tal sentido, sostengo que es importante que se puedan mantener. O sea, por algo están puestas de la forma en que se redactaron, señor presidente. Antes de la votación, es que trataría que volviera, porque si no podemos tener un problema. Mientras, 2 segundos. ¿La secretaria tiene un informe agregado? No, estoy comunicando al presidente que acaban de cambiar la urgencia de discusión inmediata que tenía el proyecto sobre el libro electrónico, que está mañana en primer lugar. Le acaban de poner urgencia simple. Ahora, mañana a las 10 hay sesión especial. ¿No? Sí, pero están autorizadas. Están autorizadas. Entonces cambiaríamos el lugar de que la urgencia del libro electrónico, que está con discusión inmediata y por tanto tiene que verse en primer lugar mañana, se cambió a discusión simple. Entonces vamos a partir por lo que pidió el ministro de Economía, que es la ley del FOGAPE, digamos. Entonces quería dejar eso para que estén informados. Secretaria, vamos en votación entonces respecto de Entonces se somete a votación los 2 artículos restantes de la indicación. Senador Lagos. En contra. Senador Cast. Senador Piu. A favor. Presidente. Yo, presidente, tal como la otra no lo encontraba, o sea, encontraba que estaban bien resueltas en la otra norma. Esta me parece que son aportes. Y yo creo que yo he sido muy cuidadoso de tratar de, en esta lo que generar bordes, palabra que está muy de moda, digamos, que puedan ayudar a tener un buen sistema. Por lo tanto, voto a favor. Queda rechazada la indicación en lo referente a estos 2 artículos por 3 votos en contra y 2 a favor. Y queda despachado el proyecto. Conforme entonces a todas las preocupaciones del Ejecutivo que han quedado descartadas, todas las aprensiones negativas o inquietantes o de otra naturaleza, y en pleno cumplimiento de lo que esta comisión formuló desde su primer inicio, particularmente este presidente, despachamos este proyecto y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.